Información de tareas. Creamos un proyecto nuevo seleccionando el microcontrolador de nuestra tarjeta núcleo. Y le asignamos un nombre. Procedemos a habilitar los LEDs, el botón y el periférico Usar de nuestra tarjeta núcleo en el microcontrolador. Procedemos a habilitar la depuración serial por ST-Link. Asignamos el timer 6 para incrementar los ticks del sistema. Configuramos el periférico Usar que está conectado a ST-Link y tenemos asignado en el puerto COM en Windows. Habilitamos FreeRTOS, la versión 1. Cambiamos la prioridad de la tarea por defecto para subir su memoria. Aumentamos la memoria a 20.000 bytes. Habilitamos la función o la opción para obtener el estado de la tarea. También habilitamos la opción para obtener el manejador o el ID de las tareas. Y por último habilitamos Runtime para poder pedir toda la información de las tareas. Subiremos la frecuencia del reloj a 200 MHz, como en ejemplos anteriores. Procedemos a guardar y a generar el código de configuración, para posterior a ello compilar. Vamos a usar las librerías de estándar para el manejo de cadena, la librería estándar de entrada y salida y la librería estándar de lenguaje C. Estas funciones nos van a ayudar para ocupar la función print. Procedemos a copiar estas funciones, descomentamos la función para transmitir un carácter por el UART1. Copiamos y pegamos antes de la función main principal.
Y aquí procedemos como los ejemplos anteriores. Vamos a copiar las variables que necesitaremos para almacenar los identificadores o manejadores de las tareas, además como los contadores. Procedemos a copiar la declaración de las funciones copiamos la definición de nuestras tareas y la colocaremos al final del archivo en la sección 4 para colocar código de usuario. Finalmente copiamos el código para crear estas dos tareas y como ejemplos anteriores colocamos dentro de la tarea por defecto. Entramos al microcontrolador en un estado crítico y salimos de él hasta crear las tareas. Las funciones usadas son las mismas del ejemplo 1. Aquí vamos a tener la tarea 1 que solo va a estar incrementando un contador cada 500 milisegundos. En la tarea info-tarea declaramos unas variables, las cuales vamos a ocupar. Por ejemplo, en la línea 300, después de haber impreso en la consola el título, procedemos a obtener la cantidad de tareas que están ejecutándose en el sistema. Seguido a ello, procedemos a solicitar memoria del tamaño de las tareas que se están ejecutando. Si existe una asignación exitosa, procedemos a ejecutar el bucle if de la línea 302. En la línea 304 procedemos a obtener el estado del sistema con cada una de las tareas, dándole como parámetros la matriz de almacenamiento para las tareas, el tamaño de la matriz y guardar el tiempo de ejecución. Luego de solicitar esta información, procedemos a imprimir en consola con la línea 307 y el bucle for a continuación. Luego de ello, en la línea 319 liberamos la memoria que se nos asignó para descargar esta información. Imprimimos en consola y esperamos dar la presión del botón con un while en la línea 322. En el segundo paso vamos a ver el uso de la función para obtener información de las tareas. Creamos una variable para el identificador de la tarea y para el estatus de la tarea. Imprimimos en consola con la línea 328 para el título del paso 2. Vamos a obtener o adquirir el identificador de la tarea de acuerdo al nombre de la tarea. Recuerden que este nombre se lo asignó en la tarea por defecto al crear las tareas. Con este identificador procedemos en la línea 331 a obtener la información de la tarea con este identificador, donde se guarda o se asigna argumentos el identificador de la tarea previamente obtenido, el puntero a donde queremos que nos devuelva la información o el estatus de la tarea. Permitimos contar el tamaño mínimo restante del historial de la pila de tareas o la pila de memoria y el puntero a la función que obtiene el estado de ejecución de la tarea en sí misma. Al obtener esta información procedemos a imprimir en consola todos los miembros de la variable status, como son el nombre de la tarea, número de la tarea, el estado en que se encuentra, prioridades, etc. Luego, en la línea 345, procedemos a esperar la presión del botón nuevamente. En el tercer paso, vamos a ver el uso de la función para obtener el estado de ejecución de la tarea. Declaramos una variable para almacenar ese estado. Declaramos una variable de tipo char, vector, de 10, donde vamos a almacenar la información o la cadena de esta tarea. Imprimimos un título para el tercer paso en consola con la línea 349.
Entonces para esta función tenemos que pedir la información de la tarea que se está ejecutando, que es decir, la tarea info. En la línea 350 vamos a obtener el identificador en la variable previamente declarada en el paso 2 con el nombre de la tarea info. Recuerden que este nombre se lo asignó al momento de crear la tarea en la tarea por defecto. También obtenemos el estado de esta tarea con la función del tercer paso, con el identificador obtenido. Asignamos la memoria al vector de caracteres de 10 espacios y con un switch case procedemos a identificar si la tarea está en modo running, ready, suspendido, borrado o inválido, de acuerdo al estado que se solicitó. Luego de ello procedemos a imprimir en consola el valor del estado de la tarea con su identificador y el estado que tiene. Para posterior a ello en la línea 374 volver a esperar la presión del botón nuevamente. Finalmente, en el cuarto paso, después de presionar el botón nuevamente, vamos a usar la función para listar la tarea. Imprimimos un título para el cuarto paso. Vamos a obtener la información sobre todas las tareas en la línea 378. Almacenaremos esa información en la variable llamada infobuffer que se declaró previamente y procedemos a imprimir todo este buffer. Una vez concluidos los pasos, imprimimos en consola la finalización de la información de las tareas y entra en un while infinito para dormirse cada 1000 milisegundos esta tarea, dando la oportunidad de que se ejecuten otras tareas. En este caso es la tarea 1 de incrementar el contador. Procedemos a compilar el programa y lo cargamos. Nuestra tarjeta núcleo va a poder imprimir en consola en el puerto COM asignado por Windows para poder percibir toda esta información de las tareas. Usaremos el software Realterm para abrir el puerto COM asignado por Windows para poder imprimir y observar la información de las variables que estamos imprimiendo en la tarea info tarea. Entonces procedemos a presionar el botón las veces que sean necesarias para poder observar la información.